Bien, amigos, aquí estamos ya de regreso. Recordarán que la semana pasada tuvimos una charla bastante interesante con Vivian Castillo. Vivian Castillo es la delegada de Zona Norte del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo. Por Zona Norte estamos hablando de Cancún e Isla Mujeres. La semana pasada nos quedamos con un poco de sabor que nos faltó para terminar con la charla, así que le pedí que estuviera con nosotros nuevamente. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Vivian. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación, encantada de regresar a platicarles más de movilidad. Pues recordarán que también terminamos la última vez, el programa anterior, con el tema de la seguridad dentro del transporte urbano, ¿no? Un tema que muy importante, sobre todo para las mujeres. Así que yo creo que partimos de esta base, Vivian, ¿no? Nos retomamos desde ahí. Sí, como te comentaba, James, la semana pasada, es importante atender el tema de la seguridad, es prioridad para el gobierno del estado, el tema de la seguridad, y el transporte público no es la excepción. La forma en la que el Instituto de Movilidad está coadyuvando con la seguridad es primero que nada coordinándonos con todas las autoridades de los 3 órdenes de gobierno, tanto preventivas como investigadoras, claro, para poder colaborar lo suficiente y facilitarles su trabajo, ¿no? Esto lo estamos haciendo, bueno, tenemos bases de datos de concesionarios, de naturalmente a los operadores, pero también atender la seguridad es importante. Cuando se habla de seguridad también se habla de la prevención. Llegamos al Instituto de Movilidad y no se tenía un solo diagnóstico que tuviera, bueno, por ser también de reciente creación, pero pues tampoco en otros tiempos se hizo ningún diagnóstico relacionado con la violencia o el índice delictivo que se tenía antes en los paraderos, durante, en el transporte y posterior del uso del transporte público. Y nos topamos con una sorpresa al detectar que 8 de cada 10 mujeres habían sido o han sido víctimas de algún tipo de violencia de género. Esto implica desde miradas lascivas hasta delitos de tipo sexual. Yeah. Esto es grave. Tenemos una muestra pequeña, pero creo que es significativa. Realizamos unos foros en los que pudimos detectar esto. Bueno, basta decir que tenemos una alerta de violencia de género en Benito Juárez, eso es todo. Claro, pero aquí estamos hablando de que se trata de la vía pública, ¿no? Claro. Entonces estamos hablando de que es una cultura que los principales agresores no es precisamente los operadores del transporte, sino otros usuarios. Estamos hablando de una cultura de prevención en el que también las mujeres no están sabiendo cómo reaccionar, y también hay que trabajar dándoles las herramientas y sobre todo en la capacitación para los operadores del transporte y sepan cómo auxiliar a una víctima de violencia de género o víctima de cualquier situación que esté relacionado con violencia o delincuencia a bordo del transporte. Entonces, todos estos elementos se están tomando en consideración para atender la seguridad del transporte público. Y bueno, algo que es muy importante considerar, amigos, es, y se preguntarán por qué estamos hablando a lo mejor de movilidad, o qué tiene que ver con los inmuebles. La movilidad es parte de nuestro día. La movilidad es como nos hacemos llegar de la casa a la oficina o a nuestro lugar de trabajo, y es como nos desarrollamos prácticamente durante el transcurso del día sin estar ya sea trabajando o en la casa. La movilidad también ha generado ciertas barreras hacia algunos fraccionamientos. Déjenme ponerle un ejemplo que estábamos platicando hace un rato, Vivian y su servidor. En algunos lugares inclusive se han cerrado algunas calles, y esto ha generado que se vuelvan como fraccionamientos, vamos a decirlo, clandestinos, ¿no? Porque yo cierro la entrada, cierro la salida, y debemos considerar que cuando estamos viviendo en nuestro hogar tenemos que tener servicios como recoja de basura. ¿Quién les va a abrir la puerta?
si llegara a haber algún incidente como un incendio, cómo se va a atender porque está cerrada. Si necesitan algún auxilio de la policía, cómo va a llegar si está cerrada una puerta. Entonces, todo esto tiene que ver con movilidad y también tiene que ver mucho con cómo nosotros nos desarrollamos en el día. O sea, estar una hora y media en un transporte cuando puede ser mucho menor el tiempo o podemos tener acceso a algunas otras formas de movilidad, como puede ser caminar, como puede ser la bicicleta, pues es importante. Así que yo creo que esto reviste mucho en lo que nos está diciendo ahorita Vivian, y además en todos los proyectos que están teniendo, que me dices que son algunos particularmente para zona hotelera, que nos van a catapultar a otro nivel. Espero que esto ya lo podamos escuchar y ver pronto, porque son proyectos que aún se tienen todavía más que por definirse, por arrancarse, y yo creo que siempre se tiene que hacer una buena planeación previo a que puedan hacerse los proyectos. Entonces, y respecto de estos proyectos, algo que nos puedas decir, algo que nos puedas ayudar para definir. Bueno, como te comentaba, estamos ya en los trabajos finales del Sistema Integral de Transporte. Lo encabeza y lo lleva principalmente el ayuntamiento, pues sobre todo para mejorar lo que se tiene ya en el servicio de ruta, pero sí para movilizar a más gente en menos vehículos. Respecto de los fraccionamientos y vinculado con un poquito con la seguridad a bordo del transporte, sí es importante que como ciudadanos seamos conscientes de que pues es importante tanto la seguridad de ellos como de cualquier otra persona que vive en la misma zona, ¿no? Efectivamente, el hecho de clausurar vías, entorpece la circulación de vehículos de emergencia, y eso también es importante hacerlo saber. Y que también para las cuestiones del transporte, en el caso de transporte de ruta, en el momento en el que estamos tratando de mejorar y de que una persona llegue con bien a su casa, al momento de cerrar ciertas avenidas, porque algunas son avenidas, no son precisamente calles, son avenidas, cortan las rutas del transporte que hoy existe, y eso obliga a hacer las paradas en lugares donde no están precisamente o iluminados, o son lotes baldíos, son zonas que todavía no están los fraccionamientos, pero todavía hay construcción, o son zonas que pueden ser un factor de riesgo para el usuario. Entonces es importante que antes de hacer ese tipo de cuestiones hagan las valoraciones necesarias en el ayuntamiento, para que junto con los que llevan o quienes llevan los proyectos estos de infraestructura, todos los que tengan que ver con obras públicas, con obras públicas y los desarrollos inmobiliarios, estén conscientes de que es necesario tener el servicio del transporte, pero tenerlo con la seguridad que se requiere, ¿no? Y no continuar con una dinámica que se ha tenido por muchos años, en el que se crea el desarrollo, se crean las rutas para el servicio del transporte, pero los ciudadanos o la gente que va a habitar esos lugares, pues decide hacer estos cierres, y con eso corta las rutas. Y también, pues bueno, digamos que es un principio de orden, ¿no? Exacto. Hay que tener ese acercamiento con las autoridades para lograr que todo funcione, ¿no? Que estén en una zona segura, que cubra las condiciones que se les prometió en sus desarrollos, por el desarrollo inmobiliario, y que tengan el servicio del transporte porque pues todos lo necesitan, ¿no? Así es. Pues amigos, aquí está, esta es la parte de movilidad. Una vez más le agradecemos a Vivian que nos haya acompañado. Muchísimas gracias, y seguramente vamos a estar en contacto para próximas y futuras entrevistas. Muchas gracias, Vivian.